momentos difíciles que viene pasando a la familia del presidente Hugo Chávez y al pueblo venezolano, desearles la unidad, la reflexión y que las cosas puedan llevarse de manera pacífica y que vayan dentro del cauce democrático. Queremos solidarizarnos en este caso con el pueblo venezolano y con la familia del presidente y amigo Hugo Chávez Frías. Muchas gracias. Era el presidente de Perú, Ollanta Humala. Antes de ir con nuestra reportera, con nuestra colega Erika Carrillo al Arepaso, tenemos 3 nuevos invitados en el panel en la noche de hoy. El general Carlos Julio Peñalosa, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros. Horacio Medina, analista político, expresidente del sindicato Unapetrol. Y el doctor Leonardo Enríquez, profesor de cirugía en la Universidad de Miami, vicedirector del Departamento de Cirugía de Jackson Memorial Hospital. Gracias, doctor, por venir. Vamos a dar paso a ver qué nos trae Erika Carrillo. Erika, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué nos tienes? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ha sido una jornada tranquila, Oscar, teniendo en cuenta la noticia que sale desde Venezuela. Lo que sí te puedo decir es que minuto a minuto los exiliados aquí en El Doral por lo menos han estado siguiendo toda la información proveniente desde Caracas. Incluso hace pocos minutos estaban siguiendo en pantallas gigantes esas primeras declaraciones de Enrique Capriles. A esta hora, por ejemplo, voy a hacer una pequeña entrevista con la ex magistrada Gisela Parra. La señora Parra salió de Venezuela hace aproximadamente 8 años, pidió asilo político y quisiera preguntarle su reacción porque por muchos años ustedes tal vez han estado esperando este momento, aunque sea triste de decir y de desearle a alguien la muerte, ¿no, señora Parra? No, yo desear la muerte no, pero lo que sí le pido al pueblo venezolano en este momento a todos, sin excepción, es mucha tranquilidad y respeto mutuo. Y que se cumpla el mandato constitucional para que Diosdado Cabello, como presidente encargado, convoque de inmediato elecciones como lo dicta la Constitución y es nuestro deber obedecer y mandar. Magistrada, ¿qué tan difícil es para ustedes desde Miami, desde los Estados Unidos, ver lo que podría pasar en las próximas horas en Venezuela si Dios no quiera se llega a desatar una situación complicada? Lo vemos con mucha preocupación porque el mensaje del mediodía de la cadena del gobierno fue desde el principio hasta el final amenaza. Amenaza contra el pueblo venezolano que no comparte sus ideales, su ideología, y eso es sumamente peligroso en este momento en que un presidente sobre el cual descansaron todos los poderes desaparece y deja al país en un total y completo estado de desestabilización, caos económico y social. Ok, Oscar, voy a mostrarte unas pequeñas imágenes de las personas que están aquí reunidas. Han empezado a llegar desde la hora de la tarde, cuando se dio a conocer casi a las 5 de la tarde la noticia de que el presidente Hugo Chávez había fallecido. El alcalde de la ciudad del Doral ya ha hecho un llamado a que por favor mantengan la calma, Oscar. Inclusive el alcalde Luis Liboria más temprano nos comentaba que tienen un amplio dispositivo policial, que hay por lo menos 30 oficiales que están a cargo de la seguridad de las principales vías en la ciudad del Doral y que lo que quieren evitar a toda costa es que venga algún problema que ponga en riesgo la seguridad de los residentes. Hay que recordar también que aquí en la ciudad del Doral viven cerca de 8.000 venezolanos, una cifra muy importante, y por esa razón el alcalde ha llamado a que tengan paciencia, a que por favor no se vayan a presentar incidentes violentos. Vamos a hablar con uno de los venezolanos que está aquí desde temprano. Cuéntame, lo primero, tu reacción, tu sentimiento como venezolano, parte también de un exilio aquí en Estados Unidos. Sí, bueno, espero que en el país se mantenga la paz y la unidad ante todo. Venezuela ha sido tradicionalmente un país demócrata, alejado de los países que han sido comunistas. Espero que entre un plazo de 30 días, como dice la Constitución, se convoque a elecciones, que las elecciones de una vez por todas sean transparentes, como no ha sido durante los últimos 14 años, y la patria definitivamente se enrumbe en el camino de la paz, de la unidad y que haya progreso para todos y respeto para todos, que no lo tuvimos durante 14 años. Oscar, también déjame decirte que precisamente en el día de ayer el congresista federal Joe García había sometido un proyecto o un anexo como parte de la reforma migratoria que obviamente estaría solicitando un estatus legal para los venezolanos, y a raíz de la noticia esta tarde hemos escuchado también muchas voces de venezolanos que están pidiendo en este momento que ese anexo que se pudiera hacer al proyecto de reforma nacional migratoria pudiera encaminarse, más aún teniendo en cuenta lo que podría presentarse en Venezuela
Venezuela de aquí en adelante. Por el momento, es la información con Erika Carrillo. Vuelvo con ustedes. Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, Erika. Doctor Leonardo Enríquez, está revelando el diario ABC que el gobierno de Venezuela anunció 9 horas después el fallecimiento del presidente Chávez y que nunca salió de Cuba. Anteriormente en la mañana dijo que había sido trasladado nuevamente a Cuba. Ahora, la pregunta es, en base a los señalamientos del vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, ¿se puede inocular el cáncer? Sí, en las ratas en el laboratorio. Si a este señor lo inocularon, yo le aconsejaría al señor Maduro que empezara a investigar, porque hay que estar muy cerca de cualquier persona para poderla inocular. O sea, que fueron los cubanos o alguno que otro chavista que estaba cerca de él. ¿Cómo se inocula el cáncer entonces? Con inyecciones con células tumorales, pero se inyecta, le repito, en las ratas en el laboratorio. No es algo que esa práctica probablemente en el área de Cuba a lo mejor se ha utilizado en el pasado, pero no creo que los venezolanos no tengan ninguna experiencia en eso, no hay mucho menos la oposición. General Peñalosa, hay movilización militar. El general Diego Molero dijo que no solamente llamó a la unidad, dijo que esta era una revolución donde las Fuerzas Armadas estaban identificadas totalmente con el presidente Chávez y con el ideario del presidente Chávez. ¿Qué quiere decir esto? Que ratifica lo que dijo Nicolás Maduro hace algunas semanas de que en Venezuela lo que había era una revolución militar. Bueno, en el caso de Molero, realmente yo creo que él está allí como un contrapeso para Diosdado Cabello. Porque primero pertenece a otra fuerza, es de la Marina, aunque no es un oficial de a bordo, es un oficial de la Infantería de Marina, pero tengo entendido que ellos no se llevan muy bien. Primero, Diosdado tiene muchos años fuera del ejército. Y este señor no es un hombre muy destacado realmente. Lo que pasa es que al final se hizo chavista completamente y se ha convertido prácticamente en lo que llamamos en Venezuela un rojo rojito. Hay una pugna por el poder, está diciendo precisamente el diario ABC, la lucha por el poder abre la olla a presión en el chavismo tras su muerte. Dice que ya hay una pugna abierta entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Yo creo que es evidente que eso ha sido así desde hace un tiempo atrás. Y si yo tuviera que titular este momento, diría crónica de una muerte anunciada. Y segundo, una definitiva pugna por el poder. Hay dos cosas importantes. Si siguen la interpretación que violó la Constitución venezolana el día 10 de enero, entonces había continuidad. Si hay continuidad, Maduro se queda en el poder. Si de alguna manera se rescata lo que dice la Constitución, debería asumir entonces el presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello. Y en 30 días convocar elecciones. Eso es ¿Convocar elecciones en 30 días o 30 días para convocar elecciones? Eso es correcto. Hay dos interpretaciones sobre eso, pero no cabe ninguna duda que lo correcto debería ser que las elecciones se den 30 días después del momento del fallecimiento, 9 horas antes o 9 horas después, pero debería ser así. Sin embargo, no olvidemos que estamos en Venezuela, que la Constitución se viola día a día a conveniencia de quien lo cree, pero en mi opinión yo creo que a ellos les conviene mucho más tener un proceso electoral lo antes posible, porque el deterioro de la situación venezolana desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, es prácticamente inmanejable. Mientras ustedes están hablando, vemos en pantalla los titulares de la prensa de todo el mundo, en todos los idiomas, reportando la muerte del presidente Chávez. Doctor Enríquez, cuando se daban los partes que no especificaba, esto es algo impresionante, desde junio del 2011 no hubo un parte médico, no hubo un médico con bata blanca o bata azul o verdosa que se paró ante un enjambre de micrófonos y dijo, el presidente Chávez tiene tal padecimiento, el tratamiento que se le está aplicando es tal o cual. Simplemente fueron líderes políticos o del chavismo o venezolanos o extranjeros o presidentes que hablaban sobre la salud del presidente Chávez. Realmente el pronóstico, la prognosis de ese padecimiento, de ese quebranto, ¿se cumplió? ¿Vivió un año y pico después que le descubrieron ese tumor, esa tumoración en la pelvis? Bueno, el itinerario de esto apareció el tumor, fue maltratado, o sea que pudiéramos decir que en parte los cubanos lo mataron. No me diga, ¿por qué fue maltratado? Porque, ¿O tratado mal? Tratado mal, porque este señor fue
no sé si yo lo habitual a hacer en un caso como esto, que era si estaba un tumor avanzado cuando entraron y el ups, ese inicial de, no es un absceso. Cuando yo le expliqué hace 2 años atrás, que él no debió poner una aguja a través de un CAT scan y demostrar si esto era un absceso o no lo era, no se hizo así, se hizo al estilo más antiguo de Fidel, ábrelo para que veas qué hay. Lo abrieron, un tumor, no un absceso, ciérralo, llama a otro que sepa cómo hacer esto. Y si estaba avanzado localmente, lo que había que darle era quimioterapia, reducirlo de tamaño con quimio y radioterapia y luego operarlo. O operarlo, sacarle todo y acto seguido darle radioterapia local y quimioterapia. Eso nunca se hizo. Se hizo, acuérdense, la radioterapia después de la primera recidiva. Y yo le explicaba que la primera recidiva, si mal no recuerdo, apareció a los 8 meses. Ahora, después de la primera recidiva, se le dio radioterapia. Y lo usual era, que yo les comentaba en aquella oportunidad, que la segunda recidiva aparece en la mitad del tiempo que la primera. Y no apareció a los 4 meses porque se dio radioterapia en el medio y luego apareció 6 meses más tarde, en lugar de 4. Y acto seguido después de eso, obviamente vino toda esta farsa que este señor seguramente que sabía que tenía el cáncer desde hace rato y los cubanos lo utilizaron de monigote para que se lanzara, diera su vida sin darse el tratamiento, radioterapia o lo que fuese, para lanzarse a la candidatura y perdió todos esos meses valiosos en los cuales algo se ha podido lograr para prolongar algo porque ya se sabía que esto iba a ser una enfermedad bien agresiva. Agresiva. Vamos a la pausa, pero antes lo dejamos con una pregunta al general Peñalosa. ¿Pudiera darse un proceso de vacío de poder o de ingobernabilidad que dé paso a una junta militar y suspensión de las elecciones? Eso me lo contesta cuando regresemos, pero los dejamos con uno de los momentos inolvidables del gobierno de Hugo Chávez. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentito. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas?